De las 9 de la mañana y vamos prontamente a saludar a Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Buen día, Andrés, Luciana Glesser y Fabián Wallman, acá te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Traslado la primera pregunta de rigor de este espacio y es: ¿qué interrumpimos? ¿En qué punto de la agenda te enganchamos, Andrés? No, nada, estoy preparándome para ir al gremio, por supuesto, a trabajar como todos los días, así que nada en particular. Andrés, ¿qué tal? Fabián Wallman te saluda. En primer lugar, bueno, un balance de lo que fue la jornada de 36 horas, primero la manifestación, la marcha en apoyo a los jubilados y luego el paro de ayer de 24 horas. Muy contundente, muy fuerte, digamos, tanto la marcha, la verdad que fue bastante numerosa la concurrencia en la Plaza de los Dos Congresos, en apoyo a un legítimo reclamo que tienen los jubilados, donde sus haberes mínimos están en 285.000 y pico pesos más el bono, pero de cualquier manera eso es una cifra tan exigua que no alcanza prácticamente para ninguna persona que quiera sobrevivir con dignidad. Así que esto es un reclamo muy justo. Por lo tanto, el movimiento sindical lo apoya, no solamente en esa manifestación, sino en todo momento que ha sacado comunicados o posiciones públicas. La CGT ha dicho claramente que la situación de los jubilados debe mejorarse notoriamente. Y después el paro fue contundente para nosotros, es decir, el sector del trabajo realmente paró en todo sentido: fábricas, oficinas públicas, transportes en algunos casos, particularmente los trenes, los aviones, los barcos, el transporte automotor, el transporte, mejor dicho, de camiones, es decir, todas estas cuestiones que se notaron concretamente que no había concurrencia en los lugares de trabajo. El gobierno salió a decir que el paro fue lo mismo de siempre, que los sindicalistas lo único que hacen es expresar a una casta que va en contra de los intereses de los propios trabajadores, y al mismo tiempo señaló que se perdieron casi 200 millones de dólares. Bueno, en realidad dijeron 800 millones de dólares, pero eso justamente es el contrasentido. Si el paro fue así, no pasó nada, no tendría que haber tantas pérdidas. Es una contradicción del propio gobierno, porque si se reconoce semejante pérdida, quiere decir que el paro fue efectivo. De cualquier manera, ese lenguaje que usa el gobierno no lo usa con nosotros solo, lo usa con todos. Algo que le molesta siempre es casta, siempre es provocador, es malo, es un golpe de Estado. Hay hasta expresiones totalmente alocadas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es el lenguaje que tiene este gobierno. Yo le aconsejaría que cambiara un poco, que se fijara, que tomara esto realmente con una reflexión, y que si hay una política que está, digamos, errada o que es criticada por una gran mayoría de la sociedad, hay que cambiarla. Y en ese cambio entiendo que hoy, bueno, el lunes habría una paritaria nuevamente convocada por el gobierno nacional. ¿Cuál va a ser la postura? El gobierno viene planteando siempre prácticamente paralizar las paritarias con aumentos de un 1%, 1,5%, cuando sabemos que la inflación que hoy va a dar el INDEC va a ser superior a la del mes pasado, con la ciudad de Buenos Aires que alcanzó 3,2% de inflación. ¿Cómo se revierte esa situación con salarios que han perdido un 25-30% durante 2024, Andrés? Bueno, aumentando claramente, primero respetando la paritaria, porque la paritaria es una libertad de partes en acordar un índice de ajuste salarial, ¿verdad? Es decir, se reúne la representación empresaria con la representación sindical. Se acuerdan libremente, si ambos están de acuerdo en un número, no tiene por qué coartarse la no homologación de ese convenio por parte del Ejecutivo. Primer punto. Segundo, realmente tenemos una economía donde el 70% funciona con el consumo interno, y datos objetivos están demostrando que durante el 2024 bajó notoriamente ese consumo. Por lo tanto, se está indicando que es necesario, en serio, que la gente tenga mayores ingresos. No solamente para, por supuesto, vivir mejor, sino también para activar la economía. Así que estos son datos concretos, por eso justamente hemos tenido que recurrir al conflicto. Lo que siempre esperamos es que haya una reflexión sobre esto y se cambie concretamente esta política de ajuste. Ahora, el gobierno plantea que esto no es posible, que el ajuste fundamentalmente recae en los trabajadores del Estado. El número que aproximadamente están volcando son 45.000 despidos desde que comenzó el gobierno. Este gráfico que hace todos los meses Federico Sturzenegger,
Y en ese sentido, bueno, hay algunos sectores del gobierno que aumentan indiscriminadamente su cantidad de empleados. El poder, por ejemplo, que ha tenido en avance el vocero presidencial es una expresión de ello. Sí, por supuesto, hay muchas contradicciones en el propio gobierno, hay una gestión que es bastante paralizante, que no define soluciones efectivas, realmente, además, hay hasta un sentido de crueldad en el tema de vanagloriarse porque haya despidos. Yo creo que, digamos, nadie puede celebrar un despido porque deja a una familia o un trabajador con grandes dificultades. Entonces, no solamente se está produciendo en el Estado, ojo, también se está produciendo sí, claro, expulsión de mano de obra en el sector privado. O sea que hay toda una situación que es totalmente negativa, que hay que revertirla. No es solamente generar el crédito con el Fondo Monetario, que de última es una entidad de última instancia que refinancia deuda, porque no es tampoco que genera una inversión genuina para que el país crezca y se desarrolle en diferentes actividades. Así que todas estas cuestiones están trayendo preocupación, por supuesto. Y en ese contexto, la medida que va a tomar hoy el Fondo Monetario, el préstamo, el nuevo comunicado ayer del ministro de Economía que plantea que directamente va a haber una devaluación cuando lo habían negando, ¿cómo va a afectar el salario de los trabajadores? Sí, estamos realmente en una situación donde digamos, la situación en general económico-social es muy delicada, no solamente por el contexto local, sino también por el internacional. Es decir, hay un mundo muy convulsionado que genera muchas vicisitudes, mucha incertidumbre. Por eso, cualquier cuestión que repercuta en la política cambiaria va a traer su traslado a los precios, y eso lógicamente vuelve a ser contraproducente. Porque, vuelvo a insistir, una economía sana tiene que crecer con inversión, tanto local como extranjera, pero inversión al fin. Si eso no se produce y todo ese ajuste, donde recae fundamentalmente cierto en los sectores más vulnerables, en los jubilados, en los trabajadores, esta cuestión no sirve. Sabemos de la interna de la provincia de Buenos Aires, sabemos del apoyo que le brindás a Axel Kicillof. ¿Cómo estás viendo el recorrido que tiene en estos momentos la situación del PJ? No, yo veo que hay una realidad, una decisión del gobernador que tiene, digamos, importancia, porque es un gobernador de una provincia muy fuerte, que tiene mucho raigambre peronista, que además el gobernador tiene el derecho a establecer las fechas de elecciones lógicas y de desdoblarlas si es necesario. Esto lo ha hecho. Esperemos que también todos los sectores comprendan que el camino es acordar, es una unidad para poder fortalecer, por supuesto, al peronismo de la provincia. Bueno, pero eso ya, digamos, tiene que ver con la voluntad de las partes. Apelamos a que por supuesto, ese entendimiento se pueda ir gestando y sea fortalecer al peronismo con toda la participación necesaria de todos para que realmente conservemos la ganancia en la provincia. Y en ese contexto, ¿cómo ves entonces la posibilidad de la candidatura que anunció Cristina Fernández de Kirchner como candidata a legisladora por la tercera sección electoral? No, tiene todo el derecho, por supuesto, digamos, de hacerlo. El tema es cómo se llega a conformar el conjunto de la lista. Creo que las listas tienen que ser una señal donde se refleje la participación de todos y no ser algo exclusivo de un grupo. Tiene que ser algo que verdaderamente se comparta y que haya un criterio ecuánime en cuanto a los sectores reconocidos en cada una de las instancias y de las, digamos, y de las regiones o de los lugares específicos de la provincia, para que eso sea participativo. Si esto se logra, verdaderamente puede haber en serio un entendimiento entre todos. O sea, en definitiva se trataría de un problema de nombres, ¿no? ¿De proyecto? No, se trataría de un problema de participación genuina de la militancia peronista de muchos sectores. Es decir, ¿cómo se hace un reordenamiento del peronismo? Se hace primero reencontrándose. Segundo, verdaderamente haciendo un análisis y una autocrítica de lo que pasó en el pasado por la cual estamos pasando este presente. Y después realmente la construcción de una estructura de poder donde participemos todos, donde haya participación genuina. Si vuelvo a insistir, si hay un grupo solo que quiere decidir todo, eso es un error que lleva siempre a la división.
Reponemos ante la audiencia que estamos en conversación con Andrés Rodríguez, el secretario general de UPCN. Andrés, entre las consignas que más se escuchan en la calle es la que pide por la unidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode, se jode. Sin embargo, esta fragmentación se refleja nítidamente entre los estatales, el gremio UPCN y ATE, y la pregunta concreta es si allí las diferencias son insalvables. No. Acá no es nada de eso. El primero movimiento obrero está unido. La CGT lo viene demostrando. Más allá de los matices que tenemos y compartimos dentro del movimiento obrero, existe el concepto de que la institución debe mantenerse unida y así lo está practicando. El gremio de ATE milita hace mucho tiempo en otra central obrera, que es la CTA. Por lo tanto, es respetable, pero digamos no tiene que ver con lo que es la CGT, que es la mayoría de los sindicatos confederados. Así que no hay nada insalvable, por supuesto. Es decir, es cuestión de métodos o cuestión de ideas, pero, digamos, participamos en muchas cuestiones en ámbitos comunes, así que eso no para nada determina ninguna cuestión, digamos, de separación y de división en absoluto. Concediendo que de todas maneras no es el contexto político-económico más favorable, pero sin tener en cuenta el componente coyuntural, sino más desde una perspectiva histórica, ¿crees que hay una deuda de los sindicatos en la democratización, en esto de las permanencias de los secretarios generales, que es una discusión que hay que darse, o está funcionando bien así institucionalmente la organización? A ver, hay una ley que rige claramente el comportamiento de las asociaciones sindicales en cuanto a su faz electiva, y nosotros no surgimos por una resolución, surgimos por el voto. Es decir, todos, no solamente el secretario general, sino la comisión directiva de un sindicato, que a su vez después vienen las comisiones internas. En muchos casos también con lista única, ¿no? También. Bueno, y si hay lista única por alguna razón, no es porque a ver, si se prohibiese para la participación de otra lista, estoy de acuerdo. Ahora, si la lista única es el resultado de la unidad de un gremio, está muy bien. Si no hay por qué criticarla. Ahora, si digamos, lo distinto sería si se presenta otra lista y uno le impide participar por cuestiones totalmente inventadas, eso estoy de acuerdo. Pero mientras eso no ocurra y la voluntad del gremio sea ir con una lista única, es totalmente natural. Y dentro de esta situación, bueno, el gobierno ayer a la noche, a través de informes, habló de supuestos salarios que tienen los dirigentes gremiales, mostrando fotos. ¿Cómo ves ese ataque? No, eso es lo mismo de siempre. Generalmente es una actitud, digamos, provocadora que no lleva a nada. No nos preocupa eso, digamos. Nos preocupa que haya soluciones efectivas en lo que estamos planteando. Y la renovación de la CGT, en este caso que ya la anticipó Héctor Daer, ¿por qué lado debería ir la representación más importante? ¿Por el lado de la industria, por el lado de los servicios? Hay algunas voces encontradas en ese sentido, me parece. No, nada. Nosotros siempre manejamos en este aspecto la conformación de la CGT de acuerdo a las coyunturas o a los momentos que se están viviendo. Primero, que todavía falta para elegir o para renovar la CGT por Congreso, que esto es en el mes de octubre-noviembre. Y segundo, tenemos que mirar justamente para generar ese perfil de conducción que va a pasar en el terreno fundamentalmente económico-social durante ese periodo, y además cómo se va a perfilar la situación o los resultados electorales. Son elementos que van indudablemente a marcar una evaluación o un análisis de parte de la conducción de la CGT para saber cómo generar un perfil adecuado en esta siguiente etapa. Y esta siguiente etapa va a venir precedida, digamos, de aquí a poco, la movilización del 1 de mayo. ¿No se debería esperar una CGT con una cabeza, entre comillas, más combativa en función de la situación económica, del acuerdo con el Fondo Monetario? A ver, nosotros elaboramos un plan de acción como una señal clara hacia los que tienen la responsabilidad de gobernar. Se aprobó, como decimos, el acompañamiento de los jubilados del día miércoles, se aprobó el paro de actividades del 24 y se aprobó la movilización masiva en el Día del Trabajador. Bueno, hasta ahí llegamos, después veremos. Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por habilitar este intercambio con FM La Patriada. No, ningún problema, muchas gracias. Hasta luego, buenos días. Un abrazo. Muy amable. Pasaba, se prestó acá al diálogo muy interesantes definiciones para repensarlas y pensarlas, ¿no? Sí, totalmente. Creo que pasaron unos cuantos temas. Tratamos de entrarle absolutamente a toda la agenda. Lista única como reflejo de la profunda democracia que hay en esas instituciones. Voces. En tu radio. En el 100.